Bienvenido a una nueva edición de el programa Antonio Krauchuk. En este programa el tema es el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Sabemos que en la parte espiritual la envidia es el pecado más grande que podemos encontrar. Por envidia muchas veces predicamos, por envidia muchas veces hacemos cosas que no están escritas en la Biblia, y por envidia despreciamos muchas veces a hermanos que trabajan en la obra en vez de orar por ellos. Por eso yo digo que la envidia es el pecado más grande. Y yo, para hacer recordar o repasar algunos versículos, antes de desarrollar algunos ejemplos que encontramos en la antigüedad, en la Biblia, pero quiero leer versículos para recordar que el amor no es envidioso. Filipenses, en el capítulo 2, verso 3, la parte final, el verso 4 y 5 dice: estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en Romanos, en el capítulo 15, verso 2, 3, 4 y 6, dice así: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas en el Señor. Y el verso 6 dice: para que unidos a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que estos versículos sean para recordar. Ahora sí quiero entrar en, si tengo tiempo, en 3 ejemplos que nos pueden ayudar a tener temor de Dios en ser envidioso. Sabemos que Dios ha puesto en cada uno un don, un trabajo. Sabemos que un dedo al otro no se molesta. Sabemos que una mano a la otra no se molesta. Conocemos ya en nuestra creación que todos tenemos que, si sufre un dedo, sufre todo el cuerpo. Si sufre una persona, un miembro de la iglesia, sufren todo. Y tenemos que respetar a los pastores porque son puestos por Dios. Son puestos por Dios, aunque no nos guste. Cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl, que era el enemigo número 1 que lo perseguía, para matarlo por envidia, dice que cuando tuvo la oportunidad David de hacerlo,
no lo hizo, porque dijo, si Dios lo puso, que Dios se encargue de sacarlo. Podemos tener diferentes opiniones, podemos opinar, podemos recordar, podemos ayudarnos unos a los otros, pero nunca, nunca ser envidioso, nunca tener envidia. Mire, la envidia, estaba mirando yo, la envidia no acepta que el prójimo sea superior a uno mismo. La envidia no acepta que alguien sea superior a uno mismo. Eso es la envidia. Pero vamos a ver algunos ejemplos en Números capítulo 16, verso 2, 3, el verso 32, 33. Acá encontramos a una tribu, que era la tribu de Can, la tribu que era maldecida por Dios. Y ellos hablan sobre este personaje de David, que yo lo estaba mirando acá en una de las palabras que yo tenía escritas. Dice, y se levantó contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los de consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de ustedes, con signo de admiración, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces ustedes se levantan contra la congregación de Jehová? Pero este mismo versículo lo encontramos en la Biblia del lenguaje actual, no sé si alguno lo tiene, ojalá que puedan ubicar esta Biblia, que habla más claro todavía, que dice así: Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y Aarón, ya estamos hartos que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todos los pueblos y a todos nos has elegido para servirle. ¿Por qué entonces ustedes, los israelitas, quieren hacerlo todo? Es más clarito acá. Basta ya de esta gente, basta. Que ellos se consideran santos, pero acá en esta Biblia del lenguaje actual dice, sí, Dios nos eligió a todos. No es así. Dios no eligió al pueblo suyo mezclado con el mundo. Moisés y Aarón buscaban la rectitud, buscaban la santidad. Y sigue diciendo el verso 31. Y aconteció que cuando Moisés cesó de hablar todas estas palabras, ¿cuáles eran las palabras? Si usted lo quiere mirar, desde el versículo 28 hasta el versículo 30, ¿cuáles eran las palabras de Moisés? Y dice, cuando Moisés terminó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, que estaban debajo de los pies de ellos. El verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré,
y a todos sus bienes. Verso 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al sepulcro, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Tremendo. Lo que hace la envidia. ¿Qué se cree en ellos? Que solo Dios habla por ellos y no por nosotros. Si Dios eligió a todos los pueblos para hablar, y ellos se creen que son los mejores. Es cierto, hay veces los pastores están hablando la palabra del Señor y en vez de aceptar la palabra, en muchas oportunidades cuando a uno no le... Yo me acuerdo de un gran evangelista que dijo, el dinero lo tiene el cliente. Si no le gusta en el mercado que él va a comprar y no le gusta la mercadería, la plata es del cliente. Se da media vuelta y se va. Y así hay veces pasa en las iglesias. En vez de estar agradecido, yo le digo la verdad, a mí cuando me dicen la verdad, la acepta, sea de chico. Me acuerdo una vez, hace años, un chiquito se levantó y dice, yo tengo ganas de leer un versículo. Y digo, bueno, léelo, en pleno culto. Y leyó el versículo, el que toma el arado en sus manos y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Y eso todavía hace más de 30 años que lo llevo en mi corazón. A ese chico nunca más lo vi. Pero cuando alguien dice la verdad, seamos agradecidos. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí, si no hace la voluntad de mi Padre, si no hace la verdad, si no camina por el camino, como yo en una oportunidad había predicado, que estamos caminando en un camino muy estrecho y no podemos desviar ninguno de los mandamientos del Señor. Ahora sí, cuando vamos en un camino ancho, podemos desviar del camino, bueno, podemos hacer lo que queremos. Total, nadie no nos va a condenar ahora, pero sí, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, capítulo 22, no podemos ni agregar a la palabra del Señor, ni sacar de la palabra. Si agregamos, Dios va a traer todas las plagas que están escritas en la Biblia y esas enfermedades vendrán sobre nosotros. Y si agregamos, Dios va a quitar del libro de la vida a nuestra persona y nos va a sacar de la santa ciudad. Y no tendremos parte con el Señor. Por eso, queridos, yo soy tan minucioso. Si no está escrito en la Biblia, por más que alguno haga esto, lo haga lo otro, no me interesa. Yo miro en la palabra del Señor y analizo cómo estos hombres que han sido maldecidos y van a venir a decir que ellos van a hacer lo mismo. Dios puede hacer por ellos como hizo por Moisés, el siervo de Dios, que hablaba cara a cara. Y dice que cuando Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y cayeron todos vivos con todo lo que tenían.
desapareció la tribu de Coré por haber solamente ser envidiosos porque Dios hablaba por Moisés. Otro de los casos encontramos también un caso de envidia en Número capítulo 12, verso 1, 2, 9, 10. Dice que María, hermana de Moisés, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita, que era una de la descendencia de Cam también. Tomó una mujer y había tomado, porque Moisés había tomado mujer Cusita. Cuando leemos que en Cantar de los Cantares capítulo 1, verso 5 dice, esta misma porque Cam, la descendencia de Cam representaba la África, la tierra de África, y dice, morenita soy, oh hijas de Israel, pero codiciosa, soy una mujer deseable. Es como queriendo decir, María, Aarón, yo también hoy tengo parte, así como Ruth fue parte del pueblo de Dios, así también los que vienen del mundo pueden ser parte de Dios. Por eso predicamos la palabra del Señor, para que el mundo se salve. Y Moisés tomó una Cusita, una mujer morenita, africanita. Y ella le dice, oh mujeres de Jerusalén, soy codiciable, soy morenita, pero soy codiciable. Soy amada también como cualquiera. Pero sigue la historia. Y dijeron, tanto María como Aarón, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y se fue Dios. Y la nube que traía la presencia del Señor desapareció. Se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa. Mire qué tremendo que es ser envidioso. ¿Y sabe lo que es ser leproso? Es sinónimo de pecado. Dice que cuando terminó Aarón y María de hablar mal del siervo de Dios, quedaron leprosos. Quedaron en pecado. Es el pecado. Cuando hay envidia, hay pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Sigue diciendo la historia. Quedó leprosa como la nieve, blanca el cuerpo. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Y qué hace Moisés? Moisés ora al Señor. Moisés está orando al Señor. El versículo 13, 14 del mismo capítulo, del versículo 12,
el verso 13 y 14, Moisés está intercediendo por María y le dice así al Señor. Entonces Moisés clamó a Jehová por María estando leprosa, diciendo, te ruego, oh Jehová, Dios, que sanes ahora a María. ¿Sabe lo que le respondió el Señor? Le respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. ¡Qué tremendo! Moisés, si a tu papá le escupen en la cara, ¿qué harías vos? Esto le estaba diciendo, el pecado de María y de Aarón es como escupirle, hablar mal de los siervos de Dios en vez de orar por los siervos de Dios. Dice, es como una escupida en la cara. ¿Y qué harías vos, Moisés, si a tu papá lo escupe? Y sigue la palabra, sea echada fuera del campamento María por 7 días y después volverá después de los 7 días a la congregación. ¿Y sabe lo que dice el Número en el capítulo 5, versos 2 y 3? Dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo que tiene pecado, sinónimo de pecado, así a hombre como a mujer. Échenlo fuera del campamento para que no contamine al campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Querido, ¿cuántas veces y me hace pensar todo esto? ¿Cuántas veces como siervos tenemos que ser alfombra que pisan sobre nosotros y luego quieren servir al Señor, salen a cantar como si fuera nada, salen a hablar de la palabra del Señor, hipócritas? Tenemos que ser transparentes, queridos, transparentes, menos de celo. Hemos leído para que a una voz podamos glorificar al Dios por medio de Jesucristo. Qué tremendo es cuando juzgamos antes de tiempo. Cuántas veces en mi trayectoria, en la vida de cristiano desde chico, cuántas cosas he visto. Y estamos viviendo un tiempo muy difícil que no estamos ni siquiera acostumbrados a escuchar la voz del Señor. ¿Quién la habla? Pero hagamos algo. Recuerdo en una oportunidad que estaba orando por una jovencita y yo tenía la costumbre de poner una mano en el pecho y otra mano en la espalda. Y cuando estaba orando se me estaba cayendo la muchacha. Y yo le dije, no te caigas porque Dios no quiere que vos te caigas, que quedes desmayada, sino que
la puse derecha y le digo, clama al Señor. El Salmo 81:10 dice, clama, abre tu boca y yo la voy a llenar. Cuando vos vas a orar, yo te voy a ayudar a orar. Esa es la palabra. Queridos, estamos para ayudarnos los unos a los otros. No estamos ni para voltear, ni para hablar mal de nadie. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos no vienen más a la iglesia? Me gustaría que lea Isaías del capítulo 28, todo este capítulo, y se va a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos si la palabra del Señor nos dice que no lo hagamos. No lo hagamos. San Efraín tenía la bendición del patriarca, de su abuelito, y dijo que iba a ser una nación grande. Pero cuando se dividió el pueblo por el pecado de Salomón, Efraín se fue y fue cabeza de Samaria, cabeza de Samaria. Y cuando leemos en San Juan capítulo 4, dice la mujer samaritana a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, me pides agua? Jesús le dijo, si tú, mujer, supieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua y él te daría agua de vida que salta para vida eterna. Ay, Señor, dame esa agua para que no venga más aquí a buscar. No entendió tampoco. Y le dijo, me parece que tú eres el profeta. Jesús le dijo, anda y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Qué le quiso decir Jesús? Jesús le quiso decir que los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los samaritanos no aceptaron. Y ahora le dice, el que tienes tampoco. Era Jesús. Y capítulo 4 de San Juan, verso 22, dice, y la salvación viene de los judíos. Jesús iba para salvar a la mujer samaritana. Cuando leemos San Lucas capítulo 9, cuando iban a Jerusalén y pasaban por la tierra de Samaria, no fue aceptado Jesús. Y Juan y Jacob le dicen, Señor, permítenos que hagamos descender fuego como hizo Moisés en una oportunidad y caiga fuego del cielo y los consuma. Jesús los miró y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Queriendo decirle el Señor, qué malo que son ustedes. Yo vine para salvar a los pecadores. Qué malo que es cuando nosotros somos envidiosos porque el hermano se compró un coche nuevo. El hermano tiene una casa linda. El hermano está bien. En lo espiritual. Mira los años que tiene el hermano. Ayudémosle. Es el siervo de Dios. Mira, cuando yo leo en Daniel fue el más viejo, quedó hasta la final, hasta que el pueblo después de 70 años, cuando entró,
a Babilonia, tenía unos 20 años, pero cuando salieron de Babilonia, Moisés quedó hasta el final. Habrá quedado hasta más de 90 años. Y Dios lo tuvo. Y tuvo grandes revelaciones. Es un siervo de Dios. La hora va pasando, pero quiero un ejemplo más dar, que lo encontramos en Génesis en el capítulo 37, verso 4, 9. Luego pasamos el 11, luego el 28, todo para hacerlo más breve. Dice José vendido por envidia, por sus hermanos, porque amaba Israel o José a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablar con José pacíficamente. Esta es la envidia. La envidia trae eso. Usted quiere hablar algo y no se dejan hablar. Yo la sé toda. Y José no podía hablar con sus hermanos pacíficamente, pero Dios le dio 2 sueños. En el verso 5 hasta el 10, José sueña 2 sueños. Si usted lo puede leer. El sueño del manojo de trigo, que se inclinaban. El manojo de José estaba parado y los de sus hermanos se estaban inclinando a lo de José, al manojo de José. Y ya ahí, ¿para qué? Luego sueña otro sueño, que la luna, el sol, la luna y las estrellas se inclinan a José. Y su padre dice al final: tu madre y yo nos vamos a inclinar a ti. Tú vas a señorear sobre nosotros, sobre tus hermanos. ¿Y qué pasó? Y sus hermanos le tuvieron envidia, mas su padre meditaba en los sueños de José. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron a José de la cisterna y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Alguien decía: vamos a matarlo. Otro decía: no, vamos a ponerlo en la cisterna. Y otros tenían cada uno una opinión. Pero por ahí veían que venían unos mercaderes. Y alguien dijo: vamos a sacarlo del pozo y lo vendemos y nos deshacemos y agarramos la túnica de José, matamos un corderito y manchamos la túnica y le llevamos a papá, le llegamos y le decimos: papá, mira, no es la túnica de tu hijo. Dios sabía lo que estaba haciendo con José. Y José fue vendido.
Por envidia fue vendido. Ahí viene el soñador, dijeron. Vamos a matarlo. ¿Cuántas veces queremos hacer algo para desligarnos de las cosas que Dios muestra? Dice que en los últimos sueños, en los últimos tiempos, habrán sueños, habrán profecías, habrán milagros. Pero todo eso va a cesar, todo eso va a terminar. Pero el amor nunca va a terminar. Yo quiero hablar 7 mensajes sobre el amor. 7 mensajes. El primero es el tener envidia, es lo peor que puede haber. Y cuánta envidia hay dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Se matan por envidia. Mirá cómo está este, mirá qué hizo aquel. Envidia. Pero todo estaba preparado por Dios. Todo está preparado por Dios. Dios sabe. A José lo vendieron a Egipto. Y él se mantuvo intachable. La mujer de Potifar quería acostarse, era hermoso José. Quería acostarse y nunca tuvo la oportunidad, pero llegó un momento que tuvo la oportunidad y tomó de la ropa de José y le dijo, vení, acostate conmigo, y José escapó y la ropa dejó. Y viene Potifar, el general del ejército, y le dice, mira, esta es la ropa de aquel que vos has traído y mira lo que hace, vos lo has puesto que dirija tu casa, dirija los bienes tuyos, mira lo que me hizo. Quería acostarse conmigo. ¿Y qué pensó Potifar? Lo llevó preso. Y allá José se mantuvo intachable. Y alguien soñó un sueño. José se lo declaró. Y salió. Y dice, ahora acuérdate cuando vos vas a salir, acuérdate que tu sueño fue un sueño que se cumplió, acuérdate de mí. Este hombre se olvidó, pero llegó el momento donde Faraón sueña un sueño y llaman a José. Y sabe, José fue el grande en Egipto, el gobernador. Y un día le dice Faraón, yo soy el mayor en el trono y tú serás el segundo en el trono. Qué bueno que es Dios. Querido, hay veces somos envidiosos y cuanto más envidia tenemos de algo, Dios más bendice, Dios más prospera para hacernos entender y hacernos avergonzar. Y cuando murió José, cuando murió Jacob, dice que los hermanos le dijeron, fueron ahí y le dijeron, ¿sabés, José, cuando papá moría, dijo que vos nos tengas lástima y aunque sea nos recibas como siervos? ¿Y sabe lo que le dijo José? ¿Acaso yo estoy del lado de Dios? Sea Dios el que juzgue. Pero comida no les va a faltar ni a ustedes ni a vuestros hijos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno es cuando nosotros vencemos la envidia, que es el pecado tan fuerte y tan grande. Querido, me despido. Si Dios nos permite, la próxima hablaremos de la jactancia. El amor no tiene jactancia, no se jacta, no se alegra de lo malo, se alegra cuando Dios bendice. Por eso oramos al Señor Padre Dios. Una vez más te agradezco, Señor, por entregar este mensaje, Señor. Tú conoces mi vida, conoces mi corazón, mi transparencia, mi vida, Señor, para que, es cierto, tenemos que pasar, como dice la palabra, todo el que quiere vivir piadosamente pasará persecución. Tendrá que sufrir el que dice la verdad. Pero Señor, ayúdanos a ser fuertes, victoriosos, no bajar los brazos, hablar la verdad, porque la verdad lo has traído tú. Señor, cuántos ejemplos encontramos en la Biblia sobre la envidia, y la envidia no tiene que existir. Tiene que ser la bendición, tenemos que bendecir los unos a los otros. Por eso, Señor, recibe mi agradecimiento por entregar este mensaje y que tú puedas hablar en los corazones de aquellos que reciben el mensaje tuyo y podemos, como dice tu palabra, juntos, con un corazón limpio, adorar al Dios, creador del universo, inmortal, a través de Jesucristo. Podemos alabarlo y bendecirle y darle las 1000 gracias por estar en este camino santo. Gracias eterno por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.